La tabla representa una función lineal o exponencial. Se nos pide que encontremos la ecuación de la función. Por lo tanto, primero debemos reconocer si la tabla representa una función lineal o exponencial. Hacemos esto analizando el patrón en los valores de la función. Si el patrón en los valores de la función es una suma repetida, tenemos una función lineal. Si el patrón en los valores de la función es una multiplicación repetida, tenemos una función exponencial. Analizando la tabla, observe cómo los valores de x o las entradas aumentan en 2 cada vez. Y ahora veamos si podemos determinar el patrón en los valores de la función o las salidas. Observe cómo funcionan los valores van de 12 a 3, luego de 3 a 3 cuartos, y luego de 3 cuartos a 3 16avos. Entonces, digamos que reconocimos que 12 dividido por 4 es igual a 3, 3 dividido por 4 es igual a 3 cuartos. Y 3 cuartos divididos por 4 es igual a 3 16avos. Entonces notamos un patrón de división repetida. Pero tenga en cuenta que para una función exponencial, necesitamos un patrón de multiplicación repetida. Recuerde que dividir entre 4 es lo mismo que multiplicar por el recíproco. Y debido a que 4 es igual a 4 sobre 1, el recíproco de 4 sobre 1 es 1 sobre 4, o un cuarto. Entonces dividir por 4 es lo mismo que multiplicar por un cuarto. Entonces, cambiemos el patrón a multiplicado por un cuarto. Si creemos que tenemos un patrón de multiplicación, y no estamos seguros de cómo encontrar el factor por el que multiplicamos, lo que podemos hacer es tomar un valor de función de la tabla, y dividirlo por el valor de función anterior. Observe que 3 dividido por 12, o 3 doceavos equivalen o se simplifican a un cuarto. Una vez que determinamos un posible multiplicador, podemos probarlo usando los valores de función de la tabla. Pero debido a que tenemos un patrón de multiplicación repetida, ahora sabemos que tenemos una función exponencial, lo que significa que la ecuación de la función tendrá la forma de f de x igual a veces m elevado a la potencia de x dividido por k. Bueno, el par ordenado 0, a es la intersección vertical. También decimos que a es la cantidad inicial o inicial. M es el multiplicador, que es el factor por el que multiplicamos para determinar valores de función consecutivos en la mesa. Entonces, para nuestra función, m será un cuarto. K es el intervalo por el cual el multiplicador da la salida. Observe cómo multiplicamos por un cuarto cada vez que x aumenta por 2, lo que significa que k es igual a 2. Entonces, determinemos nuestra ecuación. De nuevo, f de x es igual a veces m, elevado a la potencia de x dividido por k. Ahora mirando de nuevo la tabla, observe cómo esta columna nos da el par ordenado 0, 12, que es la intersección vertical de f de x. Entonces, debido a que tenemos el par ordenado 0, 12, sabemos que a es igual a 12. M el multiplicador, ya sabemos que es igual a un cuarto. Y k, el intervalo para el cual el multiplicador da la salida es 2, porque observe cómo el intervalo para los valores de x, o las entradas, es 2. Cada vez que la entrada es aumentado por 2, multiplicamos el valor de la función por un cuarto. Lo que significa que la ecuación de la función exponencial es f de x, igual a, que es 12. Multiplicado por m, que es un cuarto, elevado a la potencia de x dividido por k, que sería x dividido por 2. Entonces, esta es una forma de una función exponencial para la tabla proporcionada. Para verificar nuestro trabajo gráficamente, grafiquemos esta función en el plano de coordenadas, y verifiquemos que pase por los puntos dados por los pares ordenados en la tabla. F de x está graficada aquí en rojo, y observa cómo pasa a través de los 4 puntos dado por la tabla de valores. Y por lo tanto, nuestra función f de x es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.